Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este podcast, donde vamos a hablar sobre la vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Soy Diego Araya, conductor y periodista de actualidad. Hoy me acompaña Jorge Díaz, especialista en inclusión social y derechos de las personas con discapacidad. Además, ha vivido toda su vida con esta realidad, convirtiéndose en un importante impulsor de iniciativas relacionadas con la inclusión. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Estoy muy contento de poder participar en este espacio y conversar sobre un tema tan importante para nuestra sociedad. Gracias, Jorge. Jorge, antes de empezar, me gustaría preguntarte algo. A menudo escuchamos hablar de inclusión y derechos humanos, pero muchas veces las personas no conocemos realmente las dificultades que enfrentan quien vive con algún tipo de discapacidad. Desde tu experiencia, ¿qué tan presente sigue estando esta problemática en la actualidad? Bueno, sí, es una realidad muy presente, sí puedo decirlo. Aunque se han logrado avances importantes en materia de legislación y conciencia social, todavía existen muchas barreras que limitan la participación plena de las personas con discapacidad. Estas barreras pueden ser físicas, como la falta de accesibilidad, pero también sociales y culturales, relacionadas principalmente con prejuicios o desconocimiento. Entiendo, Jorge. Es interesante lo que mencionas, porque muchas veces se piensa que la vulneración de derechos ocurre solo en casos extremos. En realidad, pueden manifestarse en situaciones cotidianas. Exactamente. A veces se trata de acciones que parecen pequeñas, como no contar con acceso adecuado a un edificio, dificultades para acceder a la educación o al empleo, o incluso la exclusión de espacios de participación social. Todo esto impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Y justamente de eso queremos conversar hoy. Analizaremos cuáles son los principales derechos que se ven afectados, qué desafío enfrenta actualmente la inclusión y y qué medidas podrían ayudar a construir una mejor sociedad para todos. Así es, creo que es fundamental hablar de estos temas porque la información y la sensibilización son herramientas clave para generar cambios reales. Perfecto, Jorge. Entonces, te invito a que profundicemos este tema y conozcamos mejor la realidad con que miles de personas viven con esta discapacidad. Comencemos. Gracias, Diego. Desde una perspectiva de derechos humanos, este caso representa una grave vulneración de derechos fundamentales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, establece que todas las personas tienen derecho a la igualdad, la dignidad, la no discriminación y la participación plena en la sociedad. Jorge, muchas veces escuchamos hablar de estos derechos, pero pareciera que en la práctica todavía existen muchas dificultades para garantizarlos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, principalmente porque aún existen barreras sociales y culturales muy arraigadas. La primera idea que debemos considerar es que las personas con discapacidad poseen exactamente los mismos derechos que cualquier ciudadano. Cuando una persona es discriminada o maltratada debido a su condición, no solo se afecta a la víctima, sino que también se debilitan los principios de igualdad y justicia que sustentan una democracia. O sea, es decir, el problema trasciende a la persona afectada y termina impactando a toda la sociedad. Exactamente. Cuando permitimos que existan situaciones de exclusión o discriminación, estamos enviando el mensaje de que algunas personas tienen menos oportunidades o menos valor que otras. Eso es incompatible con una sociedad democrática e inclusiva. Completamente. En, en este caso en específico, los derechos ocurrieron dentro del entorno laboral. ¿Qué tan importante es el trabajo para la inclusión de las personas con discapacidad? Bueno, primero que todo, el trabajo es un espacio esencial para el desarrollo personal y la integración social. No solo permite obtener ingresos como efectivo, sino también generar vínculos, adquirir experiencia y sentirse parte activa de la comunidad. Por esta razón, los entornos laborales deben ser seguros, respetuosos e inclusivos. En el caso analizado, observamos conductas incompatibles con estos principios, generando daño físico y psicológico a una persona que merecía protección y respeto. Y considerando que estas situaciones habrían ocurrido durante varios años dentro de una institución pública, ¿qué responsabilidad tienen las organizaciones cuando no se detectan o no actúan al frente de este tipo de hechos o La, re- actos? Disculpa, la responsabilidad es muy importante.
Lo que más me llama la atención de este caso es que los hechos no ocurrieron de manera aislada ni en un corto periodo de tiempo. Ten en cuenta que fue del 2018 a 2020. Sí, Esto nos, bastante tiempo. eco. Esto nos lleva a reflexionar no solo sobre la conducta de quienes participaron directamente, sino también sobre la capacidad de las instituciones para detectar, prevenir y sancionar este tipo de situaciones. Entonces podríamos decir que el problema no es únicamente de una persona individual. Para nada. Este caso no debe entenderse únicamente como un problema individual que ocurrió ahí nomás, sino también como un desafío social e institucional. Cuando los mecanismos de prevención fallan o las denuncias no son abordadas oportunamente, se generan espacios donde estas conductas pueden mantenerse en el tiempo. Ok. Y entonces, desde el punto de vista democrático, ¿qué nos enseña estas situaciones como estas? Bueno, esto nos recuerda que una sociedad de inclusión no se construye únicamente mediante leyes, también requiere compromiso institucional y una cultura de respeto hacia las diferencias. Si las personas con discapacidad enfrentan barreras o situaciones de exclusión en espacios tan importantes como el trabajo, entonces todavía existen desafíos pendientes para garantizar una participación verdaderamente igualitaria dentro de la sociedad. Y frente a esta realidad, ¿qué medidas podríamos ayudar a evitar que estas situaciones similares vuelvan a ocurrir? Mira, frente a esta situación, es importante plantear acciones concretas que permitan fortalecer la democracia y la inclusión. En primer lugar, se deben reforzar los programas de capacitación sobre la discapacidad e inclusión dentro de instituciones públicas y privadas. Muchas situaciones de discriminación se originan por desconocimiento, prejuicios o falta de educación. Muchas veces se piensa que la inclusión depende únicamente de las leyes, pero la educación parece cumplir un papel fundamental. Así es, así es. Las leyes son necesarias pero no suficientes. También resulta necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y fiscalización. Las personas deben contar con canales seguros y efectivos para informar situaciones de maltrato sin temor a represalias. Eso permite actuar antes de que los problemas se prolonguen durante años, como ocurrió en este caso. Claro, además es fundamental promover campañas de concientización dirigidas a toda la ciudadanía. La inclusión no depende únicamente de las leyes, también requiere cambios culturales que fomenten el respeto por la diversidad. ¿Y qué papel puede tener las propias personas con discapacidad en la construcción de estas soluciones? Un papel fundamental sería muy positivo aumentar la participación de organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración de políticas públicas. De esta manera, quienes viven estas realidades pueden contribuir directamente a la construcción de soluciones más efectivas y acorde a sus necesidades. Totalmente. Estamos hablando de beneficios que no solo alcanzan a un grupo específico, sino a toda la sociedad. En definitiva, estas acciones no solo benefician a las personas con discapacidad, sino fortalecen la democracia de toda una comunidad porque promueven una sociedad más justa, participativa e igualitaria para todos. Ok, gracias, Jorge. Antes de terminar, me gustaría volver a preguntar la pregunta que se dio origen a esta conversación. ¿Qué acción podemos proponer para mejorar la calidad de la democracia en Chile? Bueno, creo que este caso deja en evidencia que todavía existen situaciones de discriminación que muchas veces pasan desapercibidas o no reciben una respuesta oportuna. Por eso una de las primeras acciones debería ser fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y fiscalización, especialmente en instituciones públicas. También parece necesario avanzar en educación y capacitación, no solo para cumplir una norma, sino para generar espacios de trabajo donde exista respeto por las diferencias y donde la inclusión sea algo real. Parece que tú eres el experto. La inclusión no debería verse como un beneficio adicional, sino también como una condición básica para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones. Cuando una persona es excluida o vulnerada por su condición, no es solo un problema individual, también refleja una falla en el funcionamiento de la sociedad. Eso nos lleva a una idea importante. La calidad de vida, la calidad de una democracia también se mide por la forma en que trata a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. En este caso,
a la gente con discapacidad. Si queremos una democracia más sólida, necesitamos instituciones que respondan adecuadamente, espacios más inclusivos y una ciudadanía que no normalice situaciones de discriminación. Son cambios que requieren tiempo, pero que resultan necesarios para avanzar hacia una sociedad más justa. Gracias, Jorge, por haber compartido tu palabra. Con esta reflexión cerramos este episodio. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre inclusión, derecho y democracia. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima.